El suicidio de Luis Osvaldo Espinosa Marín, por no poder hacer frente al pago de sus inversionistas, puso al descubierto un gigantesco negocio al amparo de dudosas operaciones financieras. La inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales realizaba labores de banca paralela al pagar intereses sobre recursos invertidos. Cientos de personas fueron afectadas y quedó al descubierto uno más de los fraudes financieros que son frecuentes en Jalisco. Tras la muerte de este individuo, quedó muy claro el hecho de que esta no es una historia singular, sino es una historia repetida. Hay muchos fraudes parecidos que están ocurriendo en la entidad. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Rosa Isela Becerra. Ella es representante de afectados por el fraude de Asesores Jurídicos Profesionales. Rosa Isela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Francisco, bienvenido. Gracias, Carlos. Estamos a la orden, como siempre. Y Aurelio Magaña Ramírez, abogado penalista. Aurelio, bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a empezar contigo, Rosa Isela, para que nos empieces a perfilar un poco tu caso en particular y de sus compañeros que también resultaron afectados por este fraude. Pues comentarles que yo invertí 100,000 pesos. Tenía muy poco tiempo de haberlos invertido y me empezó a ver cosas que no me gustaron. Y en abril yo solicité mi dinero, los cuales el contrato decía que lo tenía que pedir 30 días antes. Pero me contestó la María Elena, que no es abogada porque se ostentaba como licenciada, que me lo iban a dar en plazo de 60 días, los cuales yo les dije que por qué. Que si el contrato establecía que era de 30 días, habiendo informado con anterioridad, yo estaba informando claro. Desde el mes de abril. Y me dijo que no, que era la indicación del licenciado Luis, y pues que solamente con él hablara para que me entregaran el dinero antes. Yo tuve comunicación con él y efectivamente me dijo que me iban a dar mi dinero el día 22 de agosto. Que había tenido unos problemas, pero que no había ningún problema y que me lo iban a entregar con todo interés. Cosa que pues él se mata el día 5 de agosto, y pues, no, el 6, perdón, y yo el 5 fui a poner mi denuncia al respecto porque pues ya vi que pues esto ya se había pasado, ¿no? Que era un fraude. Muy bien, ahorita voy a pedirte que nos cuentes la historia, cómo funcionaba estas inversiones y seguramente ahora ya te empapaste de más cómo operaba esta empresa con 3 décadas que estaba funcionando. Sí. Muy bien, Francisco Jiménez Reynoso, este tema de los fraudes financieros. Bueno, es un tema, en mi opinión, cíclico, Carlos. El tema de los fraudes financieros, cuando truena explota la bomba, se detecta un fraude millonario o multimillonario en ocasiones como este caso, pues es la noticia y las personas, los ciudadanos se ponen alertas. Pero hay un vacío, se olvida la información, llegan otras cosas y se inventan y se reinventan los defraudadores. Surgen con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con glamour incluso, como este caso, como este personaje que se tomaba fotografías con personajes de todo tipo, como políticos, como gobernantes, como con futbolistas, como con artistas. Entonces, ese gancho, bueno, si ellos están invirtiendo su dinero con él, pues yo, ¿por qué no? Quiero pertenecer a ese círculo donde me están ofreciendo un interés muy alto, muy elevado, más allá que el que me ofrecen los bancos. Sí es importante informar a la ciudadanía. El ratón financiero no existe, como el ratón de los dientes, no existe. No va a venir quien nos regale o quien nos ofrezca un dinero más allá de lo razonable. Por eso es que creo que es importante el programa para hacer conciencia y cuando se nos ofrezcan cosas espectaculares, extremadamente buenas, no caer en la tentación de lo que puede tratarse de un muy probablemente
fraude, que estaremos hablando precisamente Claro, de muy las bien. modalidades de los mismos. Perfecto. Aurelio Magaña, una primera intervención sobre estos fraudes financieros. Coincido completamente con mi colega abogado. Desgraciadamente, la gente y todos buscamos a veces un negocio que nos permita obtener una mayor cantidad de dinero en poco tiempo. Con la práctica, por lo menos su servidor se ha enseñado que no existen los negocios maravillosos. Entonces, cuando le ofrecen a uno un negocio maravilloso, porque además la crisis, todo el problema económico que traemos como país, ha hecho que la sociedad, que los delincuentes principalmente, busquen perfeccionar su forma de operar. Y se han dado cuenta que los fraudes patrimoniales, que es en este caso ese tipo de asuntos, es un mercado o un cultivo rico para ellos. Entonces, ofrecen intereses, empiezan a cumplir por un determinado tiempo y ya después no. Pasa lo que pasó en AJP. Incluso voy más allá. Supongamos que a mí me queda claro que la intención, con todo respeto por lo que conozco, yo no conocí personalmente a este señor Luis, pero por todo lo que ha acontecido, porque tengo algunos clientes que estoy llevando su asunto en materia penal, para mí sí tenía la intención, aunque es algo muy abstracto, de defraudar, o es lo que yo asumo o presumo. ¿Que se llama fraude maquinado o algo así? Es un fraude. Lo que pasa es que para mí su conducta podría encuadrar en el fraude genérico, ahorita explico por qué, o en el fraude específico. La norma nos dice que cuando la especialidad se impone a lo general, es decir, si la persona, su conducta se tipifica en fraude específico, entonces ya no importa si se encuadra o no el genérico, va a importar más el específico porque es especializado. ¿Por qué específico? Por dos situaciones. Primero, por lo menos en todos los contratos de los afectados que lleva su servidor, todos recibían una garantía, una supuesta garantía inmobiliaria. Le decía, invierte tu dinero conmigo y yo te voy a garantizar tu dinero con este bien inmueble. Y resulta que ese bien inmueble se lo daba a otras 100 personas o 50 o un número X determinado. O sea, no se lo daba nada más a una sola persona. O sea, era la misma casa, por decir Era la algo. misma casa, se la daba a Sutano, Mangano, a Perengano, a 10, 20, 100 o 100 gentes. Y a ellos no les decía, oye, yo ya invirtieron y yo ya garanticé con esta casa que te estoy garantizando a ti, la otra inversión. No, él decía, yo estoy garantizando exclusivamente tu inversión con esta propiedad. Entonces, el fraude específico, uno de los incisos que nos marca es que aquel que arriende, disponga, hipoteque o empeñe una garantía inmueble, sí, de forma indebida, sin derecho a hacerlo, comete el delito de fraude específico. Él no tenía por qué dárselo a todas las gentes. Claro, y era parte de este negocio. Así es. Bueno, y es precisamente, Rosa Isela, que te iba a preguntar cómo operaba precisamente esta empresa. ¿A cuántas personas representas tú? Que también fueron fraudeadas como a ti. Un promedio de 213 a casi 250 en este momento que están en nuestra base de datos. Y todos siguen más o menos el mismo patrón. Sí, pues había gente que ya tenía bastante tiempo con él. Como yo les comenté desde un principio, yo tenía muy poco tiempo. Pero hay quienes tenían muchos años. Sí, hay gente que tenía ya 5 años, o 3 años, o 10 años. ¿Por qué lo operaba desde hace como 30 años? ¿No? Sí, desde hace 30 años. Yo me di cuenta ya después de toda esta situación, efectivamente, como dice el licenciado, el gancho era de que te daba una casa, ¿sí? En garantía de lo que tú invertías, pero su manera de él de operar era a través de bienes y raíces que él compraba o arrendaba y obtenía ganancias y de ahí te iba dando... Con los fondos que ustedes aportaban. Con los fondos que nosotros aportábamos, que obviamente pues era de mucho más gente, no nada más somos un grupo de gente, se habla de aproximadamente 10,000 personas afectadas, tanto dentro del país como fuera del país. Entonces nosotros tenemos gente que ha venido de Estados Unidos también a apoyarse con nosotros en poner sus denuncias penales y las demandas mercantiles. Muy bien, Francisco, hay muchas modalidades de fraudes, incluso por internet y en redes sociales están proliferando. Sí. ¿Tú has visto algunos ejemplos que nos pudieras compartir? Bastantes. A ver. Bastantes. Y para ser más preciso, voy a enumerar algunos para que la ciudadanía
tenga mucho cuidado. Los más comunes en este momento son los créditos express, por ejemplo. Esos créditos express en los que de por sí, bueno, sabemos que vamos saliendo, entre comillas, de una pandemia que nos tuvo en casa 2 años aproximadamente. No ha habido recuperación económica en muchas familias, muchos perdieron su trabajo y esta situación pues multiplica la necesidad en millones de mexicanos. Muchos de ellos no encuentran trabajo, perdieron su empleo. Entonces ellos tienen que llevar el pan a su casa de un modo u otro. Y hay bastantes fraudes muy diferentes. Uno de ellos, de los más comunes, es el crédito express, en el que les dicen, aquí no, primero de boca a boca se pueden enganchar, y otra es entrando a internet. Las personas que tienen una necesidad entran a internet. El internet puede ser muy bueno, pero no todo lo que hay en internet es bueno. Debemos tenerlo en cuenta, y al entrar a internet pues se encuentran con que hay una empresa que les puede prestar dinero de manera rápida, ágil, fácil y con muy pocos requisitos. Es más, sin revisar el buró de crédito, ¿verdad? Con esa facilidad. Luego entonces, cuando testimonios que tenemos y documentos con los que lo podemos respaldar también, cuando les autorizan que les van a prestar, ya se aprobó su préstamo, le vamos a prestar 20,000 pesos. Excelente, fabuloso. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que hay que hacer es que deposites 12,000 pesos para que se te puedan prestar 20,000 pesos. Bueno, ahí van los 12,000 pesos para obtener los 20,000 pesos. Bueno, ese es el paso número 1. Luego, con documentos, con firmas, aparentemente de funcionarios de una empresa que no existe, fantasma, les piden, bueno, ahora son 2,500 pesos para el papeleo de requisitos que se tiene que pagar al notario. Si no los pagas, ya habías firmado con tus 12,000 pesos, te vamos a meter a la cárcel con esa amenaza. Ahí ya se pasa del engaño, que es el delito, el 250, del fraude, se pasa a la extorsión, que ya estamos hablando, tenemos aquí al penalista, al tema de la extorsión, de la coacción y de la amenaza. A ver, Francisco, te tengo que cortar porque tengo que ir a la pausa. Regreso contigo para terminar la idea. Sí. Volvemos con más de este tema. La empresa Green Oceans es otra compañía acusada de fraude en agravio de cientos de inversionistas que llevaban su dinero con la esperanza de recibir mejores dividendos que en el banco. Green Oceans ofrecía el 20% mensual sobre los recursos que aportaran, y la mayor parte de quienes decidieron hacerlo eran sobre todo personas jubiladas que vieron esfumarse sus ahorros de toda la vida. Fraudes financieros, historia repetida en Jalisco, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estábamos viendo en la cápsula el caso de Green Oceans, otra empresa similar. Esta ofrecía pagar el 20% mensual de interés sobre la inversión. 20%, nadie se lo paga eso. Y la mayoría de los afectados son jubilados, lamentablemente. Bueno, a ver, Aurelio Magaña, hace un momento, terminamos, Francisco, contigo. Sí. El ejemplo que estabas dando ahorita, ¿hay otro más? O sea, hay bastantes. Ese es de los préstamos. ¿Qué otros encontraste? Hubo unas personas incluso que me recomendaron para apoyar, para asesorarlas, y resulta de que estas personas que perdieron también cerca de 1 millón de pesos, que invirtieron en una empresa de otro nombre de AJP, pero haciendo las investigaciones correspondientes, resulta que esa empresa estaba colgada de AJP. Dependía de, o sea... Como una sucursal, vamos. Como una sucursal, exactamente, en la que estaban aproximadamente 60, 70 personas. Yo le llamé desde un inicio que era una estrategia de tipo piramidal, porque sí hubo beneficiados, los primeros,
y probablemente los que tenían información privilegiada y los de las primeras partes de la pirámide. Pero como toda pirámide llega el momento en que truena y ahí es donde los afectados pues es la gran mayoría y pues ya vemos los resultados que se... Claro, aunque eso de las pirámides necesitaríamos un programa aparte y también un matemático aquí para que nos explicara. Aurelio, ¿qué dice la ley al respecto en esta materia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿qué está haciendo la autoridad estatal en Jalisco contra este tipo de delitos? Vamos a abordar, me gustaría primero lo que está haciendo la autoridad. A ver. La autoridad tiene la obligación de recibir cualquier denuncia sobre una conducta posiblemente ilícita. En este caso, el reclamo de los afectados de AJP, que para mí es muy válido, ellos denuncian que Luis y la esposa, porque por lo menos todos los contratos que yo tengo los firmaba la esposa del señor Luis. Entonces ellos denuncian que ellos invirtieron su dinero con él, ellos les prometieron que les daban en garantía una propiedad y resulta ser que pues su dinero nunca estuvo garantizado. Entonces, si ellos hubieran sabido la verdad, es decir, que esa propiedad, en primer lugar, se la daban a muchísimas personas como garantía, que no era un negocio seguro, porque además de las investigaciones que nosotros hemos hecho, no hemos detectado a AJP como una empresa debidamente constituida, como una empresa registrada. Y también existe un apartado de fraude específico para quien finja conformar una sociedad y ofrece pagar intereses superiores a los del Banco de México, que en este caso para mí también sería, porque él ofrecía diferentes, ahora sí que como él quería el arreglo, como veía la persona, ofrecía los intereses. No era un interés, no era el mismo interés para todos. He encontrado personas que se ofrecían desde el 1.5% mensual, el más bajo, hasta el más alto, el 2.5% mensual. Es un interés extremadamente superior al del Banco de México. Creo que del Banco de México debe de andar mensualmente como el 0.3, 0.4. O sea, entonces, y los bancos además, me decía mucha gente, es que mi dinerito del banco no crecía. No, pero estaba seguro, porque los bancos tienen una serie de candados, una serie de apoyos que no les permite tener un quebranto como el que tuvo esta persona. Y entonces su dinero está seguro. Entonces, si a las personas les hubiera dicho la verdad, no hubieran ellos aceptado. Pero a ver, Aurelio, nada más, disculpa que te interrumpa, pero ¿no habrá motivo de sospecha tan solo desde el nombre? ¿Asesores jurídicos profesionales y era una inmobiliaria? Es que desgraciadamente la gente cuando tiene necesidad, cuando tiene confianza en un posible negocio, ven lo que quieren ver y escuchan lo que quieren escuchar. Claro. No porque sea la realidad. De hecho, uno de mis explicaciones es el fraude se da precisamente porque hay un engaño. O sea, los contratos me dicen a mí en Fiscalía, oye, licenciado, pero hubo acuerdo de voluntades. Sí, pero no puede haber un acuerdo de voluntades si no es un trato justo. Es decir, si no estás tú diciendo la verdad, porque el contrato entonces ya deja de cumplir su función. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades. Pero si no existe el contrato, o sea, un contrato normal es un engaño y el contrato se vuelve el instrumento para que la gente confíe y le entregue su dinero y entonces el delincuente reciba el beneficio o el lucro indebido a través de ese contrato, porque sin ese contrato la gente no le hubiera entregado su dinero. Y si él no hubiera fingido lo de la garantía, una serie de situaciones que se dan, unos engaños, pues la gente no hubiera tenido confianza y hubiera dicho, no le doy mi dinero. Y digo, aquí es una afectada que nos puede confirmar, si ella no se hubiera sentido en ese momento engañada, que hubiera estado en un estado falso de la realidad, ella no da su dinero. Muy bien, a ver, platícanos más historias, Rosa Isela, de los afectados. Pues tenemos mucha gente que, por ejemplo, la señora Flor, ella está viviendo ahorita en una azotea porque todo su patrimonio quedó invertido y perdió también a su esposo. Tenemos otras personas que están viviendo en situación de calle, que las ha apoyado mismos de los afectados, están viviendo en una cochera, una señora que tiene un tumor en la cabeza y también tenía su dinero, su esposo murió, invirtió su dinero, que era parte de su herencia, pues para ella poder estar recibiendo los intereses y seguir con sus tratamientos. La señora de Monterrey, Guille, que su hijo es autista y también invirtió por sus medicamentos para estar
apoyando a su hijo. Un señor de Monterrey, que su nieto tenía cáncer, invirtió 4 millones y medio. Y también, o sea, tenemos muchas gente que pues no fue por avarición de que entraron en esto, sino para tratar de hacer rendir su dinero y de obtener una ventaja que le salió muy caro, porque le pusieron, mucha gente de ellas también vendieron sus casas y le entregaron el dinero de esas casas y pues invirtieron también hasta los mismos intereses que les estaba dando, ¿no? Otra gente le arrendaba las propiedades y en vez de que les diera el dinero, pues se pagaba con la renta, ¿no? O sea, el dinero del interés iba a renta. Entonces, pues quedó la gente totalmente en la calle. Hay gente que totalmente quedó en la calle. Muchos de ellos son de la tercera edad, pero otros también pues, no son de la tercera edad. Hay también gente conocida, ¿no? O sea, en el ámbito político y también algunos personajes. Pues mire, nosotros no nos hemos metido en esa situación. Pero sí hay, vamos. Creo que ha sí. trascendido incluso en los Nosotros medios. no hemos tratado ningún de ese tipo de asuntos. Ahora, ¿qué han hecho ustedes para, digamos, exigir justicia en este caso? Más que exigir, hemos ido en buen plan con el señor gobernador, porque algo que nosotros aceptamos que fue una responsabilidad, el haber hecho una inversión de esta magnitud sin haber tenido las precauciones debidas de habernos informado si era una institución válida que estuviera registrada. Claro. Y por lo tal, o sea, al vernos perdidos, pues solicitamos el apoyo del gobernador, el cual nos recibió. Fuimos muy respetuosos con las autoridades, lo hemos sido hasta el momento, tanto con Fiscalía como el Procurador, y nos han brindado el apoyo. Hasta en estos momentos seguimos teniendo comunicación, se ha avanzado, se nos está informando, constantemente tenemos reuniones con el fiscal, con el licenciado Joaquín, igual con el Procurador Juan Carlos. Social. Sí, con el Procurador Social, el licenciado Juan Carlos Márquez, con el licenciado de Ciudad Judicial, Juan Saldaña, y nos han estado apoyando porque pues no tenemos dinero para pagar a un abogado. Claro. Aquí lo puede decir el licenciado, tanto en la cuestión penal es caro, no tenemos dinero, nos dejaron sin dinero, y pues tampoco poder llevar a un abogado en lo mercantil ni en lo civil. Claro, muy bien. Francisco, hace un momento Rosa Isela dijo algo que es clave. El hecho de que exista, entre comillas, una corresponsabilidad por parte también de quienes llevaron el dinero ante una institución o una empresa, entre comillas, que no funcionaba para tal fin, ¿no? Hay una recomendación que pedir a la gente que revise. Sí, por supuesto. Es muy importante que si usted tiene ahorros, que en ocasiones son los ahorros de su vida, pues los cuide mucho. Y hay maneras de investigar precisamente dónde vamos a invertir nuestro dinero. Y regularmente los mexicanos no tenemos la cultura de la investigación. Simplemente muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, que les puede ir muy bien, y como este tipo de fraudes boca en boca y engaños. Sí. Pero si queremos certeza de qué es lo que puede suceder con nuestro dinero, que como lo decía mi colega, el abogado Aurelio, el banco da poco, pero ahí está el dinero. Y a veces llegan a tronar en algunos casos, pero es lo más seguro que puede haber. Si usted, yo le recomiendo lo siguiente, si usted quiere invertir, en la página de Conducef hay un rubro que es CIPRES. A ver, hay que decir más a la gente que Conducef es la Comisión Nacional para la protección de usuarios de servicios financieros. Efectivamente. Y ahí hay un rubro que es el CIPRES. En el CIPRES usted puede rastrear si a cualquier institución que se dice ser financiera, y ahí usted podrá ver la cantidad de empresas falsas que se dedican a hacer fraudes y algunas que verdaderamente sí están registradas. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si una empresa sí está registrada ante la Conducef, entonces usted puede ir a reclamarle a la Conducef o a la Profeco, o a la Profeco, ¿verdad?
Pero cuando se trata de particulares, de Juan Pérez, el superinteligente que está ofreciendo intereses porque está haciendo magia con el dinero, pues entonces ahí no es competente la Conducef ni la Profeco para intervenir. ¿Qué se puede hacer? Lo que está haciendo el abogado, presentar las denuncias penales correspondientes, que son juicios largos, tediosos y costosos, efectivamente. O las otras vías, cuando hay documentos, la vía civil y la vía mercantil. Pero no interviene, no hay un respaldo institucional que sí le puede brindar la Conducef o la Profeco, siempre y cuando estén registradas, sean empresas serias con domicilios establecidos. Muy bien, tenemos que hacer otra pausa, regreso con más del tema. El estado de Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en el número de fraudes financieros, según revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con estas cifras, en promedio se presentan 24 denuncias por fraudes financieros cada día en la entidad. Hasta el mes de julio, rebasaban las 5,000 denuncias presentadas y entre agosto y septiembre sumaron otras 1,000 por el caso de AJP. Fraudes financieros, historia repetida en Jalisco. Hace un momento te pregunté, Aurelio, del tema del marco legal y de lo que estaba haciendo la autoridad. Y déjame insistirte porque estamos hablando en el caso de AJP, solo por citar el que ya hemos estado comentando, estamos hablando de un individuo que durante 30 años operó haciendo labores de banca paralela. ¿Nadie se dio cuenta de lo que ocurría? En Jalisco, ¿no fallaron las autoridades y el marco legal para alertar sobre este tipo de fraude? Lo que pasa es que hay conductas muy difíciles de detectar. Para mí ahorita lo que está haciendo la autoridad es lo que debe de hacer. ¿Qué está haciendo? Recibiendo las denuncias e integrándolas. Para final de cuentas, una vez integradas, judicializar las carpetas de investigación que se hayan integrado y a un juez de control solicitarle las medidas cautelares en contra de quién o quienes resulten imputados e iniciar ya un proceso formal penal. Sí, pero yo no te pregunto lo que están haciendo ahorita, te pregunto lo que no hicieron antes. O sea, si alguien sabe que un individuo está realizando este tipo de pago de intereses y ofrece esas cosas, hombre, hay una alerta. ¿No puede intervenir la autoridad? Me refiero incluso a nivel federal, se está haciendo labores de banca paralela, etcétera. Sí, habría que ver, es que la forma hasta donde yo sé, hasta donde mis clientes me han informado, es que no era una gente que se estuviera anunciando, salvo aquí que me corrija la señora afectada, hasta donde yo sé, como que se movían de boca en boca o por recomendación, inclusive ni siquiera de decirle a los que me han dicho a mí, pues es que fulano me comentó de esta persona, o sea, nunca me dijo que me convenía o me asusó, me dijo, sí, invierte tu dinero, no. Hasta donde yo sé, hasta donde me han dicho mis clientes es, ¿sabe qué le hicieron? Nos comentaban que una persona estaba invirtiendo en el ramo inmobiliario, le estaba yendo muy bien y entonces él le daban a usted el dinero y él lo colocaba, lo que le llaman vulgarmente, sacaba dividendos y esos dividendos le permitía darle un interés muy bueno a usted o al inversionista y aparte él tener una ganancia, porque vamos a recordar que todo es, final de cuentas, lo hacen una actividad con ganancia. Y eso es lo que hacía este cuate al parecer. Entonces, si nadie, o si en ese momento nadie se quejaba, insisto, porque estaba ganando. Porque estaba ganando, pues nadie denunciaba y la autoridad no se daba cuenta. No era algo que interesara a las autoridades porque, pues, como dice el licenciado, la gente no se quejaba porque estaba recibiendo un beneficio, ¿sí? Y nadie fue obligado a llevar su dinero. Fue porque conocía uno, en mi caso, yo conocí a esta persona a través de otras personas y jamás yo tuve ningún trato directo con el licenciado Luis.
A mí me atendió la licenciada Rosalía y María Elena. Ahora, estamos platicando del tema de los fraudes financieros que se repiten en Jalisco. Ya vimos que la mecánica, cómo operaban. Ya vimos a la gente que usted me dice que han quedado pues, prácticamente en la calle. Así es. Y también qué pasos han dado ante esta situación. Desde el punto de vista de ustedes, acercarse a la autoridad, o lo que menciona Aurelio, qué es lo que dice y debe hacer la autoridad desde el punto de vista penal. Pero, ¿a qué otras cosas se han enfrentado ustedes? Por ejemplo, el tema de servicios de abogados. Sí, que hemos sido carne de cañón, la verdad, porque muchos abogados se han acercado a ofrecer sus servicios cobrando 500 pesos por asesoría, siendo que hacen grupos de 50 personas y cobrándoles un porcentaje del 16 al 20, hasta el 50% se han atrevido a decir que van a recuperarles ellos en su totalidad. O sea, les ofrecen que les van a recuperar. Sí, que van a recuperarles. Pero eso es otro engaño, ¿no? Sí, porque dependiendo del monto de lo que haya invertido una persona, es la cantidad que les piden. Va entre los 20,000 pesos, 3,500, 5,000, hasta estar dando unas mensualidades de 1,500 pesos. ¿También mensualidades? Sí. Y les dicen que van a recuperar. Que van a recuperar. Pero eso es un engaño. Claro. A ver, abogado, ¿es un engaño eso? ¿A asegurar que van a recuperar? Bueno, yo en lo personal, cada colega tiene la forma de manejarse. Yo en lo personal les soy muy honesto, muy claro, y lo podrán decir mis clientes. De hecho, pues mis clientes yo creo que van a ver el programa y van a poder constatarlo. Yo lo que les comento a ellos es, a ver, vamos a hacer todo lo posible. La intención es recuperar, pero no lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque dependo de muchos factores que no están en mis manos. En mis manos, ¿qué está? Presentar la denuncia, coadyuvar con el Ministerio Público para que esa denuncia se integre lo mejor posible, ir ante el juez de control y ahora en el nuevo sistema, que para mí es muy noble, el sistema oral, argumentar al juez de control por qué creo tener la razón y que mis clientes son víctimas de fraude, y entonces que inicie el proceso penal, que finalmente, si es posible, recaiga una sentencia que les permita a mis clientes recuperar su dinero. Pero es un riesgo. El abogado que les asegure al 100% que va a recuperar el dinero sí o sí, es para falso. mí está mintiendo. Sí, con todo falso. respeto, y no quiero yo comprometer el dicho de ningún colega, ni enfrentarme a ningún colega, ni mucho menos, pero creo yo por lo menos en ninguno de los asuntos que yo tengo, puedo asegurar el éxito. Yo lo único que puedo asegurar es que voy a trabajar de la mejor manera y que por conocimientos, entusiasmo y trabajo de su servidor no va a quedar. Ya lo demás es de muchos factores. Ahí tienes otro factor, Francisco, de por qué no hay que meterse en estas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto. El mismo video que grabó este personaje momentos antes Osvaldo Espinosa Marín, sí. de suicidarse, recuerdo que él habló de que estaban sobrehipotecadas las fincas. Algo así menciona, ¿no? Y aquí lo confirman. Va a ser muy difícil que se recupere, que recuperen su dinero. Lo tengo que decir con toda frialdad. Y les voy a decir por qué. Acaban de comentar que él dijo, lo confirma en este mensaje, que las fincas estaban sobrehipotecadas. Y aquí también lo mencionan, que a una persona le decía, tu dinero está garantizado con esta casa. Y a otra persona que llegaba le decía, tu dinero está garantizado con la misma casa. Sí, claro. Y así, si lo hizo con 100 personas, entonces, ¿cuánto es el capital que se va a tener para poder solventar? Se le podría tener cierta esperanza a pelear al gobierno del Estado un pago por el tema de víctimas, precisamente. Por el fondo de víctimas. Pero es un riesgo, en mi opinión, también, porque el gobierno del Estado puede decir, bueno, es que fueron contratos entre particulares y yo me deslindo de pagar como víctimas. Lo tengo que decir con toda frialdad y de manera, pues, muy fuera del conflicto, ¿no? Porque el gobierno, como bien puede decir, bueno, sí le entro, aquí hay 1,5 millones para las víctimas en promedio, entro y apoyo y aporto. Pero también puede decir, pues yo no veo la situación de víctima, sino que fueron contratos entre particulares. Véanlo en la vía penal, véanlo en la vía mercantil o véanlo en la vía civil, ¿verdad? Eso es lo que yo aprecio.
Y A sí, ver, ¿tú quieres comentar, Sí, Aurelio? sí, una pequeña réplica. Lo que pasa es que, y voy a hacer un pequeño de contexto. El sistema penal anterior inquisitorio, el sistema por escrito, era un sistema netamente punitivo, o sea, era un sistema que castigaba. Se decía, ofendiste a la sociedad con tu actitud delictiva, por lo tanto tienes que resarcir a la sociedad. Ahora no. Ahora el nuevo sistema oral es restaurativo. La víctima tiene voz. Así es. Y tiene participación en el proceso. Entonces, ahora se dieron cuenta que lo primero, como es restaurativo, hay que resarcir a la víctima, hay que repararle su daño. Inclusive antes la reparación del daño era la consecuencia inmediata del delito, ahora no. Ahora es que vuelvan las cosas al estado en el que estaban antes de que aconteciera la actividad delictiva. Entonces, si uno logra que el juez determine que hay un delito, hay una sentencia contra el imputado que sea, y el imputado no tiene los bienes para responder, es obligación del gobierno del Estado, a través del Fondo Estatal de Víctimas, es obligación. No, es que sí está contemplado Esa, la la ley. ley. La ley lo está estableciendo. Así como un fraude de esta magnitud, sí tenemos la posibilidad de poderlo solicitar, porque es un fondo a víctimas de un fraude. Y la ley lo establece en el artículo 93 al 101, ¿sí? En cuestiones de derechos humanos. Espero que así sea. O sea, no hace distinciones, pues es un fraude, es un fraude. delito. Y nosotros quedamos dentro de ese fraude. Cualquier delito que se cometa, y si el imputado no tiene para resarcir el daño, y ya está cuantificada la cuantía por el juez de control, el fondo tiene que hacerlo. Pero ojo, está topado a $1.5 millones. Sí. Por asunto, por así decirlo. Porque si una persona, por ejemplo, hay una persona que le firmaron 10 documentos de 300,000 o hizo 10 contratos de 300,000, bueno, esa persona lo máximo que aspira a recuperar es $1.5 millones a través del fondo. Estamos hablando del fondo. Pero otra cosa, como lo dice bien tanto mi colega como usted, señor Carlos, esto ha sido repetitivo, cíclico. Hubo unos problemas muy similares que para mí eran las cajas populares, por ejemplo. Claro. Y se hizo un problema social, como creo que en esta ocasión se va a hacer también. Yo tengo la duda, no sé si a final de cuentas sea un problema tan grande que tenga que decir gobierno del Estado. Yo no puedo dejar desamparada a tanta gente, pero eso es una posibilidad, no lo estoy diciendo que sea una realidad. También puede ser que diga gobierno del Estado, a ver, ya son tantas gentes, vamos buscando un mecanismo para ayudarlos. No. Pero ojo, es posibilidad. Y además hay una cosa así muy importante. Si hay muchas personas, que es la mayoría en mi opinión, lo que veo, que entran a este sistema por necesidad y por seguir subsistiendo, viviendo de sus intereses. Pero no lo son todos. Porque ahí yo sí estoy muy seguro de que había diputadas metidas en esa danza, diputados, futbolistas, artistas, que yo creo que no tenían ninguna necesidad, sino más bien lo que los moviera la ambición de recibir jugosos intereses. Mira. Entonces, ¿por qué no vamos descartando a esos que no tienen una necesidad, haciendo justicia, para darles prioridad a los que están viviendo en las cocheras? Bueno, a ver, tengo que hacer la pausa. Un largo etcétera. Francisco, ahorita seguimos con tu depuración. Tengo que hacer una pausa, regreso a las conclusiones del programa. A través de Internet y por medio de redes sociales han surgido numerosos métodos para estafar a las personas, ofreciendo préstamos en condiciones muy atractivas para enganchar a los incautos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, recomienda dudar de quienes ofrecen dinero fácil, rápido y con rendimientos por encima del mercado. Sugiere que antes de invertir, investigue si se trata de una empresa certificada y en el último de los casos, es mejor recurrir a una institución bancaria. Fraudes financieros, historia repetida en Jalisco, el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y como siempre, vamos a las conclusiones de este tema. Voy a comenzar contigo, Rosy Isela.
Sí, mire, yo quería externarles por lo que estaban comentando. Aquí tenemos esta base de datos, que son 216 personas, las que están actuales en nuestra base, y que no son ninguna persona ni conocida, son ciudadanos común y corrientes, que somos los que estamos llevando este proceso de la mano con las autoridades, y que en base a los derechos que nosotros hemos visto y nos podemos percatar de poder recuperar algo que nos ha dicho el señor procurador Juan Carlos, que sí es posible, sí nos ha dicho con toda claridad algo, no todo. No sabemos qué tanto, porque mientras no sepamos el total del monto que se está incautando por parte de Fiscalía, hasta ahorita tenemos conocimiento de 1.579 millones, ¿sí? Con, de bienes. De bienes, y se tienen ahorita incautados 75 bienes inmuebles y 7 ya inmovilizados totalmente, de los cuales 3 de ellos los tiene el banco, ¿sí? Porque tenían un adeudo. Entonces, tenemos información muy directa de parte de las autoridades que nos están actualizando constantemente, igual que las demandas mercantiles. Vamos sobre 350 demandas ya puestas en lo mercantil y que nos están apoyando con abogados en lo particular, y que eso nos beneficia en gran medida porque, como les vuelvo a repetir, esta gente es gente del pueblo, es gente que sufrimos de un fraude por X persona. Los motivos que lo hicieron llegar a esto no lo sabemos, pero esta gente, nada más quiero aclarar, que no son gente que tenga nada que ver con ninguna situación política ni social de otra índole, artística ni de nada, ¿sí? Nosotros estamos representando a esta gente, y que a la vez hemos solicitado los apoyos, porque el licenciado no me dejará mentir, los costos son muy elevados. Ha habido abogados que les están diciendo que les entreguen su pagaré a las personas y que les van a recuperar el 50%. O sea, cuando ya están sangrando más a la gente. ¿Cómo es posible que se permita también? Yo quisiera que los abogados tuvieran un poquito de conciencia, ¿sí? Está bien, tienen que ganar, pero no que se valgan también de esta situación para sangrar más a las víctimas, ¿no? Y de que no nos vean que somos gente que tenemos un poder económico elevado, porque no es así. Y los invitaría a cualquiera de este grupo que le hable o vaya a las cámaras a ver en qué condiciones están. Muy bien. Francisco, ¿qué recomendaciones para evitar que esta historia se repita de los fraudes en Jalisco? Ser muy analítico, en mi opinión. Carlos, ya citamos el CIPRES de la misma Conducef. Si tenemos la intención de invertir, pues que tenga el respaldo de la banca nacional o el respaldo de la Conducef para poder acudir a Profeco en un momento dado que se genere algún problema. Los fraudes van de la mano de las extorsiones también. Tenemos muchos casos de extorsión, así como de fraudes, algunos muy ingeniosos, y que la ciudadanía que nos está viendo en este momento tome conciencia de que hay mucha necesidad, y con esta necesidad se están multiplicando los defraudadores de forma muy ingeniosa, de tal manera que si usted recibe una propuesta en la que va a recibir dinero fácil y rápido, piénselo 2 veces, investigue adecuadamente, consulte con los expertos, con la finalidad de que no vaya a ser una víctima más. En este momento, en el estado está siendo atacada la comunidad universitaria, lo tenemos detectado en estos días precisamente, en la que un grupo de una instancia aparentemente internacional, Platinum Marketing, llega a enganchar a jovencitos, y de estas pues surgen más hasta ¿Pero qué es lo que les ofrece? Les ofrecen cupones para irlos a cambiar a centros comerciales, siempre y cuando participen en una tarjetita de raspadito, y si les sale una aportación para ayudar a niños con cáncer, a adultos mayores, a perros de la calle para que los
cuiden y los alimenten, ahí les va a salir una cantidad. Luego entonces, después de ese engaño, que está tipificado en el Código Penal del Estado, en el artículo 250, como fraude, porque debe de encuadrar la conducta, pues ese es un fraude, se viene ya lo que establece el 189 del Código Penal del Estado, que es la extorsión, porque se comienza a coaccionar, a amenazar. Rodean a los estudiantes para exigirle, te salieron 300 pesos en el raspadito, entonces págalos, si no te la vas a ver aquí con nosotros. Los rodean y en un par de horas han fraudeado y extorsionado a más de 12 estudiantes en algunas preparatorias, la 8, la 11, la prepa 7, la prepa 1 y algunos centros universitarios también se ha dado este fenómeno. Entre una infinidad de fraudes que pueden ser en los cajeros automáticos, las pirámides, que se inventan y se reinventan con nuevos personajes y muchas veces con la falta de información de la ciudadanía, que es lo que hace falta. Una campaña agresiva para prevenir principalmente la comisión de fraudes y ahora extorsiones. al alcance de las redes sociales también, que ahí están, que ¿no? es otro fenómeno, que estamos todavía en pañales, hay que decirlo. Muchos ciudadanos no sabemos cómo participar con las redes sociales, que se nos pide en ocasiones para que se nos preste dinero, bajemos una aplicación. Y al bajar esa aplicación, precisamente, nosotros estamos autorizando a que se lleven nuestros datos personales, nuestras fotografías y los teléfonos y nombres de nuestros seres queridos, donde vienen a amenazarlos, a engañarlos también, claro, de que les debemos dinero. Me quedo con una frase que tú dijiste, en tema de préstamos, esas cosas, no existe el ratón de los dientes que lleva dinero. El ratón financiero de los dientes no existe. Muy bien. Aurelio, a ver, nada más tus conclusiones, pero te quisiera preguntar brevemente. Sí. ¿Este tipo de los fraudes financieros en Jalisco ha sido motivo para que abogados abusen? Bueno, no he tenido yo conocimiento. Digo, lo que me comenta la señora no me sorprende, no lo dudo, o sea, desgraciadamente es posible. Habría que ver también si son realmente abogados, si es una gente que se quiere aprovechar, claro, porque el hábito no hace al monje en este caso de los abogados. Muy bien, vamos a tus conclusiones. Yo creo que hay que ser, como dijo mi colega, muy analíticos. A ver, si está alguien pidiendo dinero es porque tiene una necesidad, tiene una urgencia. Es absurdo o ilógico que pidas 20,000 pesos prestados y te pidan 10,000 para un trámite administrativo y después darte el dinero. Pues no, o sea, a ver, ok, entonces si ocupo los 20 y me vas a cobrar 10, entonces te pido 30, para que de los 30 rebaje los 10. Y ahí no la llevamos. Sí, o sea, ¿por qué? Porque no es lógico que vayas a dar dinero para que te presten. Además, algo muy sencillo. Yo quiero invertir mi dinero, tú me ofreces un interés que me convenga, que va a ser superior al de Banco de México. Ok, ¿estás registrado? Sí. ¿Qué número de registro ante Conducef tienes? Y voy y lo checo, hablo a Conducef, oye, este número me están dando, ¿es cierto o no es cierto? ¿Tienes registrada esta empresa? Y no. Incluso al dar una noticia a Conducef también debe de ir a verificar. Si no la tienes registrada, a ver qué está pasando. Ahí sí podría entrar. Pero Aurelio, hay empresas o fraudadores que hasta clonan el número bancario del banco. Claro. Sí, claro. Del banco, el mismo número del banco, puede decir Santander, te llaman y dice el mismo número de Santander. Y hablan refinadamente. Sí, claro. Sí. Con el lenguaje pero bancario. Es que si a ti te están ofreciendo los intereses, tú de cualquier teléfono, de tu página de internet, te vas a meter. Y hay que verificar que sea la página oficial. Es que, como lo mencionamos de un principio, los defraudadores o estafadores cada día se perfeccionan más. Como tú ya bien lo dijiste, eso del banco, pues es muy grave. Inclusive los bancos tienen que estar más atentos. Pero uno tiene también que estar pensando cómo es su dinero. Es a lo mejor los ahorros de toda su vida. Así es. Tiene uno que también tener mucho cuidado porque desgraciadamente hay personas de mal corazón que no les importa arruinar la vida de alguien o dejarlo en la miseria con tal de darse lujos o de darse una buena vida. Y eso no se vale. Por eso es que la ley penal tiene que castigar ese tipo de abusos, porque son abusos criminales y son conductas que están tipificadas como delitos. Y son dolosas, ¿no? De alguna manera también. No puede haber un fraude culposo. Todo el fraude es doloso, forzosamente. Y es una de las cosas que queremos que también se pueda llevar en consecuencia. Sí, claro. Que en lo penal se maneje que
que fue dolosamente, porque este señor lo hizo con toda alevosía y ventaja. Claro. Sin, o sea, debido a los clientes que tenía, no es posible que no supiera lo que estaba haciendo. Nosotros no tenemos la obligación, pero la ley también dice, el hecho de que tú no sepas te va a eximir de la responsabilidad. No es eximiente. No es eximiente. A ver, no, sí, es eximiente. aquí ya hemos hablado y hemos dado algunas recomendaciones para la gente que nos está viendo en el programa. Yo me quedo con la percepción muy personal, claro, de que en esto hay una tarea pendiente, que no se ha hecho lo suficiente, y hablo del gobierno mismo, y las tareas de prevención de este tipo de delitos que se está repitiendo en el país en medio de este caldo de cultivo. Venimos de una pandemia, como decía Francisco, la gente está muy mal financieramente y el gobierno no se está dando cuenta de estas cosas. Pues ellos participaron, ahí están algunos diputados locales y federales que fueron víctimas Bueno, de este fraude. Ese es uno, pero el marco general, pues, Si sería ellos bueno que se fueron revisara. fraudeados, ¿qué podemos esperar de que prevengan? Bueno, ya lo dijo Francisco. Pues pero bueno, muy bien. Yo creo que el tema da para más, volveremos a hablar del mismo. Aurelio, muchas gracias. Al contrario. Francisco, Gracias. muchas A tus gracias. órdenes, Carlos. Hasta Y pronto. Rosicela, muchas gracias. Muchas todo gracias, salga bien, Carlos. señora, Muchas sinceramente. gracias. Sobre todo a ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima.